Ellos han, han desarrollado plataformas para que las notarías funcionen mejor, para que abogados de litigio funcionen mejor, para que abogados en propiedad intelectual también funcionen de una manera más eficiente y todos ellos lo están desarrollando. Para mí es un honor, un placer que el licenciado Roberto Ibarra en esta ocasión nos acompañe a exponer este tema tan particular, tan especial, para que nos enteremos un par de horas, nos vamos a tratar de enterar y obviamente cada quien también tiene pues el reto del autoestudio, ¿no? De seguir leyendo, de seguirse enterando de lo que esta es una nueva realidad en nuestro mundo. Y bienvenido, Roberto. Gracias. Muchísimas gracias, maestro José Ernesto. Gracias a Cuevo por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Vamos a dar inicio. Lo que tienen en pantalla pretende ser el resumen de esta sesión. Y la realidad es que en 2 horas o en 1 hora y media de exposición más, espero algún tiempo también de resolución de dudas, vamos a intentar meter todo un mundo de tecnología que, por supuesto, como muchas tecnologías, no todas, pero muchas tecnologías, impactan diversos ámbitos de la empresa, de lo jurídico, de lo político y, por supuesto, también, para el caso concreto en el que estamos, de las donatarias autorizadas, entre otros ámbitos corporativos. Para los abogados, cuando pensamos en corporaciones sin fines de lucro o en corporaciones altruistas o en donatarias autorizadas, para nosotros entra dentro del campo del derecho corporativo, es un tipo social específico con reglas específicas y demás, como lo pensamos para el resto de los clientes. Pero cuando pensamos en Bitcoin y pensamos en unir Bitcoin con la industria, con el derecho o con la empresa, ahí es donde se pone interesante. Entonces, mi objetivo es que salgan con menos dudas que las que creen que tienen, pero con muchas más dudas que las que sabían que podían tener por las repercusiones de la tecnología que vamos a estudiar hoy desde el derecho. Entonces, un punto para la dinámica. En cualquier momento pueden interrumpirme. No sé si aquí levantan la mano y les abren el micrófono, no lo sé. Yo estoy acostumbrado sobre todo a leer las preguntas directamente en el chat. Entonces, pueden escribirlas y conforme van llegando yo las iré tomando, porque como vamos a ir por bloques, daré por hecho que entendieron el bloque anterior para pasar al siguiente cuando no haya dudas. Y de cualquier modo, me detendré. Sin mayor preámbulo, vamos a ir. Bitcoin surge en el 2008, en el marco de una nueva era y de un panorama financiero, tecnológico y global del que apenas estamos viendo ahora sí el auge, por decirlo de algún modo. De hecho, comentaban prácticamente en el mes pasado, en el mes de mayo de 2025, hoy por fin ya Bitcoin es mainstream. Antes estaba muy anichado, hoy ya cualquiera puede acceder a Bitcoin como tal y también, si lo quiere, puede acceder a la tecnología de Bitcoin. Eso tiene un montón de implicaciones para quien en su actividad ordinaria, legal o no legal, se encuentra con Bitcoin. Más allá de ser una simple moneda digital, Bitcoin introdujo una nueva tecnología que se llama blockchain o cadena de bloques, y vamos a hablar un poquito de eso. Un sistema de registro contable, distribuido, descentralizado, etcétera, etcétera. Para nosotros como profesionales del derecho, entender la naturaleza jurídica del Bitcoin o de la cadena de bloques es básico, porque la tecnología subyacente ya la tenemos regulada en nuestros instrumentos del día a día, en la ley. En esta exposición, además de adentrarnos un poquito, de meternos así el pie a la orillita del mar en la definición técnica y cómo funciona Bitcoin, vamos a también explorar la tecnología blockchain para ver cómo funciona. Vamos a tratar de relacionar el Bitcoin con las normas de información financiera y contable, las mexicanas y las internacionales, para entender qué sucede si una empresa, ya les dije, empresa o donataria autorizada, decide incorporar dentro de su cartera de activos, le donan o adquiere como vehículo de inversión Bitcoins, por ejemplo, o criptoactivos. Vamos a examinar esta relación jurídica entre el Bitcoin y los activos intangibles. Vamos a comparar Bitcoin con la moneda fiat, es decir, la moneda de curso legal, y vamos a llegar a la conclusión de que no son lo mismo hoy, mayo 2025.
pero esta conclusión no la tendríamos si esta charla la hubiéramos tenido en enero o en diciembre del 24, porque hasta diciembre, enero de 2025, diciembre del 24, Bitcoin concretamente sí era una moneda de curso legal como el dólar o el peso, y hoy otra vez ya no lo es. Por lo tanto, volvió a cambiar su paradigma y eso es importante también. Y vamos a terminar hablando un poquito de cómo le hace cualquier persona, persona física o persona moral, para poder tener Bitcoins o cualquier otro criptoactivo. Entonces, ese es el objetivo de esta sesión. Si llegamos a la conclusión de que más o menos entendemos Bitcoin y más o menos sabemos qué hacer con Bitcoin o con cualquier activo intangible de tipo criptoactivo, criptomonedas, si llegamos a cruzárnoslo, con eso ya logramos el objetivo de la sesión. Todo lo demás, déjenlo a su abogado experto, pero ustedes sí entiendan qué pueden hacer, no pueden hacer, si puedo recibirlo o no lo puedo recibir, si lo recibo estoy cometiendo un delito o no, cómo debo asentarlo en libros o no. Esa es la parte importante y la respuesta a todas esas preguntas la van a encontrar en esta sesión. Entonces, vamos ahí. ¿Qué es Bitcoin? Nace en 2008. Nace con una publicación de un paper de Satoshi Nakamoto. Nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto, no le ponemos cara, podría ser un grupo de personas, podría ser una persona específica, y este white paper lo que hizo es decirnos lo que es Bitcoin y explicarnos para qué el creador lo creó. En 2009, la tecnología de Bitcoin, es decir, una criptomoneda o un criptoactivo que descansa en una cadena de bloques digital, empezó a ser minado. En 2009 fue la primera vez que ya existió en el mundo digital un Bitcoin. Entonces, la primera criptomoneda descentralizada basada en tecnología blockchain. Si quieren definiciones, ahí está. La verdad es que las definiciones dicen poco si no entendemos todo lo que hay detrás, pero ¿qué es Bitcoin? Es la primera criptomoneda descentralizada que descansa en una red o en una cadena de bloques. Eso es la blockchain. Fíjense como simplemente anécdota, en 2010 se da la primera transacción verdaderamente comercial en Bitcoin. ¿Por qué decimos comercial? Bueno, pues porque los nerds, los programadores que ya conocían Bitcoin antes de 2010, sí intercambiaban cosas, ¿no? Oye, te compro en 1000 Bitcoins o en 5000 Bitcoins tu coleccionable del Capitán América sin abrir. Ah, padrísimo. Pero bueno, realmente esa no es una transacción comercial. La primera vez que un establecimiento comercial decidió aceptar en lugar de dólares Bitcoin fue en 2010. Una pizzería vendió 2 pizzas por 10,000 Bitcoins. Hoy 10,000 Bitcoins serían el equivalente de más o menos 10,000 millones de dólares. Porque de 2010 a 2025, 15 años después, el Bitcoin se ha apreciado XXXX veces. Entonces, ¿para qué funciona el Bitcoin hoy? Esta criptomoneda, ¿para qué funciona? Tal cual para eso funciona, para ser una moneda digital. Habría que entenderse de cómo funcionan las monedas no digitales, por eso vamos a llegar a compararlo un poquito con el peso o con el dólar, pero quedémonos de entrada con esto. Es una moneda digital. No es lo mismo que los dólares o los pesos que ustedes y yo tenemos en nuestro celular, que es digital, y que cuando vemos nuestra app de Bancomer, por ejemplo, o la que quieran, la de Stripe, por ejemplo, o PayPal, nos dice, tienes $2,200 o 3,500 pesos. Ahí estamos viendo dinero que, aunque es digital, es ceros y unos, en nuestra mente, porque así nos educaron, nos dijeron, aunque eso lo tienes ahí en forma de una pantalla en tu celular, eso está respaldado en la sucursal de algún banco y si tú quieres puedes ir y materializarlo en, si fueron 3,000 pesos, pues en 3 billetes de 1,000 pesos y te los van a dar, porque eso es moneda fiat. Con el Bitcoin no sucede lo mismo. El Bitcoin es un activo intangible. Son ceros y unos que descansan en una cadena de bloques y que en algún punto de la historia, 2010, por ponerle una fecha, alguien decidió que sí se podían intercambiar servicios y bienes a cambio de eso. Y en ese momento se convirtió en un medio de cambio. ¿De acuerdo? Hasta ahí la historia de Bitcoin realmente no nos dice mucho. Pero cuando ya llegamos a tratar de entender la tecnología detrás de Bitcoin, entonces ya empezamos a meternos a, digamos, a temas un poquito más escabrosos, pero al mismo tiempo no son tan complicados. Cuando hablamos de las cadenas de bloques o de las blockchain,
cada cadena de bloques se llama de un modo u otro y hay muchísimas cadenas de bloques. Así, por ejemplo, Bitcoin es el criptoactivo y la cadena de bloques que sustenta a Bitcoin, donde se mueve Bitcoin y donde se intercambia en el ciberespacio, se llama blockchain de Bitcoin. Hasta ahí, digamos, no hay mayor dificultad. Hay otras criptomonedas. La más famosa después de Bitcoin, también la más grande por el dinero que tiene ya detrás, se llama Ethereum. Ethereum descansa en otra cadena de bloques, la cadena de bloques de Ethereum. Entonces, si se fijan, no es tan complicado, pero hay que entender ahora sí qué es esto de la cadena de bloques. Pensémoslo de este modo, y aquí está abajo. La cadena de bloques son bloques de información o piezas de información que funcionan en bloque, similar a como tendríamos, por ejemplo, voy a hablar de algo que conocemos todos, los FDIs, las famosas facturas electrónicas. Cuando imprimimos la factura electrónica, imprimimos un PDF, pero luego siempre la acompañamos con el XML. El XML es un bloque de información en sí mismo. Si ustedes imprimen el XML, ven un montón de caracteres, algunos los entendemos con nuestra inteligencia y otros no, porque son cadenas de números y letras. Pero el XML, el bloque completo de XML que yo imprimí en una o máximo 2 páginas, si lo convierto a código, es exactamente igual que el PDF que también imprimí. Es otra interpretación de ceros y unos. Bueno, cada bloque de la cadena de bloques de blockchain equivale a un bloque de información completo. Y esta cadena de bloques, cada bloque se conecta el anterior con el posterior a través de un código que se llama código hash. Eso es lo que la hace trazable. Eso es lo que hace que sepamos que el bloque 1 va antes del bloque 2 y que no puedo mover el bloque 4 al bloque 1 porque no va a caber en la cadena. Si fueran Legos, tendrían una forma perfecta que solo puede encajar el bloque 1 con el bloque 2 y ningún otro bloque puede encajar ahí. Eso es una cadena de bloques a grandes rasgos y así es como funciona. ¿Y dónde está Bitcoin? ¿O dónde está Ethereum? ¿O dónde está cualquier otro criptoactivo? En cada uno de estos bloques hay un pedacito de Bitcoin y hay un montón de transacciones de Bitcoin. Eso es lo interesante. Fíjense de lo que están viendo en pantalla en este cuadro de en medio. Esta es la cadena de bloques. Aquí es donde se guarda toda la información. Y esta cadena de bloques, por eso aquí dice data storage, o sea, es donde se guarda la información. Esta cadena de bloques puede cargar, sí, información de criptomonedas como Bitcoin, pero puede cargar otros tipos de información. Y aquí es donde ya se pone interesante para los abogados. Como al final los bloques no son más que bloques de información, pueden tener más o menos información. Y yo puedo colgar a través de ciertas líneas de código y programación, puedo colgar en estos bloques, por ejemplo, información no nada más de criptomonedas, de Bitcoin concretamente. En la misma cadena de Bitcoin podemos colgar, por ejemplo, contratos inteligentes. O podríamos colgar toda la información de una escritura pública de un inmueble. O podríamos colgar toda la información de las acciones o de las partes sociales de una sociedad o de una asociación civil o de una sociedad civil. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de que yo tenga que ir con un notario público y llevarme mi anterior escritura y luego firmar ante el notario público y luego que haya una nueva escritura? Y ya sabemos los abogados, y ustedes también, porque más o menos lo han visto, que si la nueva escritura no coincide plenamente con su antecedente, pues entonces a lo mejor hay un fraude o hay un error y nos tenemos que ir para atrás y para atrás a esa cadena de documentos, esta cadena física de trazabilidad de documentos y de personas. Bueno, esto mismo que sucede en el mundo real, hoy ya lo podemos incrustar en bloques. De tal modo que, por ejemplo, y esto ya está ocurriendo hoy y en un futuro cercano va a ocurrir con todos los registros públicos, por ejemplo, del país, si yo le meto aquí un contrato, el contrato de compraventa, pero luego meto en el siguiente bloque el contrato de compraventa con la nueva persona, entonces este bloque o estos dos bloques crean un vínculo indisoluble, infalsificable y se sabrá perfectamente bien a perpetuidad que esta persona le vendió a esta este inmueble. Oye,
Y si queremos modificarla aquí para crear un fraude, es imposible. Si quiero yo falsificar una escritura en el registro público, así hacer muy bien la falsificación, quito un antecedente, lo hago perdedizo, lo quemo, meto una nueva escritura ahí en la trazabilidad que parezca que coincida acá, pero este bloque de información lo modifiqué. Y a partir de aquí parece que todo esto coincide, pero en la práctica esto es falso. Y nadie se puede dar cuenta más que el que hizo el fraude y a quien se lo hicieron. Acá abajo, en una cadena de bloques, eso es imposible. La tecnología de la cadena de bloques no permite intercambiar, ni falsificar, ni modificar los bloques que ya están creados. ¿Y cómo se hace más grande esta cadena de bloques? Añadiendo nuevos bloques. Entonces, vamos a verlo un poquito más adelante. Precisamente, parte de lo que esta tecnología ya permite hoy es, número uno, bueno, ¿cómo funciona? Ya lo dijimos, las transacciones se agrupan en bloques y el bloque válido se añade a la cadena de bloques, con todas estas implicaciones jurídicas. Inmutabilidad de la información. Lo que ya está en la cadena de bloques jamás puede cambiarse, jamás puede modificarse. Si hubo errores, vas a tener que crear un nuevo bloque, a lo mejor que haga referencia al erróneo, pero el error ahí va a estar, todo el mundo lo puede ver y luego todo el mundo va a poder ver el nuevo bloque. Por eso les digo potencial como registro público de propiedad, de comercio, de lo que se les ocurra, descentralizado. Pero también esto presenta una serie de desafíos regulatorios. Vamos a llegar un poquito más allá o un poquito más arriba. Clave de la cadena de bloques es esto. Los nodos de la red verifican la validez de las transacciones. ¿Qué significa eso? Que esta cadena de bloques no está en una computadora, o en dos, o en tres. Esta cadena de bloques, exactamente igual en todos sus bloques, se encuentra en miles de computadoras alrededor del mundo. Y para añadir un nuevo bloque, recuerden que los anteriores ya no los podemos modificar nunca. Para añadir un nuevo bloque con una nueva transacción, por ejemplo, que yo le haya transferido un Bitcoin, vamos a pensar, a Gabriel Espinosa, para que esa transacción del Bitcoin que yo tengo, que equivale a 1,000,000, a $100,000, perdón, se lo transfiero a Gabriel Espinosa, esa transacción crea o va a crear un nuevo bloque aquí. ¿Qué va a suceder? Que los nodos de la red, las miles de computadoras del mundo, van a verificar con qué tipo de información, con qué tipo de llave, mis claves, estoy haciendo esa transacción. Van a verificar si mis claves, todas, las miles de computadoras, van a verificar si mis claves son verdaderas. No va a ser un servidor en el banco con un token, o no va a ser un servidor en Estados Unidos, no, van a ser miles de servidores que verifican que yo utilice mi clave y no otra. Y cuando suficientes nodos de la red verificaron que sí utilicé mis claves correctas, entonces esos cientos de nodos, se dice, crean consenso, es decir, están de acuerdo, esta transacción pinta que es verdadera, y crean el nuevo bloque aquí. Y el resto de los nodos, los que no participaron en el consenso, copian el nuevo bloque tal cual está. Y por eso esta cadena y sus transacciones es infalsificable. Creo que ya lo van viendo. No se necesita ser informático para entender que para falsificar o modificar algún bloque de la cadena de bloques, necesitamos modificar, pues no el registro que está en el banco, en Bancomer, en sus servidores. Necesitábamos irnos a cada una de las miles de computadoras que tienen una copia exacta de esta cadena de bloques y en cada una de esas computadoras meternos a hackearlas y modificar ese bloque específico que quiero modificar. Eso es prácticamente imposible. No se puede realizar. El poder de computación que se requiere para hackear miles o cientos de miles de computadoras en el mismo momento, al mismo tiempo, en el mismo bloque, con la finalidad de que el resto, las que no pude hackear, lo copien y lo tomen como verdadero, hacen que sea imposible modificar la cadena de bloques. Esto trae muchísimas ventajas. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Las características o ventajas que presenta esta tecnología, pero también presenta las desventajas. La principal ventaja de transparencia. Todos podemos saber, porque esta es una cadena de bloques pública, la de Bitcoin, todos podemos saber
todas las transacciones que hay ahí. ¿Ok? Compras, ventas de bitcoins, transferencias, los contratos que se cuelgan ahí, toda la gente los puede ver. Pero ¿a quién no le conviene que las transacciones sean transparentes? Pues, por ejemplo, al que quiere hacer trampa, al que quiere hacer fraude, al gobierno mismo, que a lo mejor no le conviene, para efectos de las finanzas públicas, que se transparenten sus finanzas a través de cadena de bloques, porque todos vamos a saber que en realidad no se utilizaron, no sé, un ejemplo hipotético, 550,000 millones para el Tren Maya. Resulta que nomás hay invertidos ahí 150,000 y 400,000 se perdieron y se fueron a otras cuentas. Si las finanzas públicas estuvieran en una cadena de bloques, por ejemplo, pues sabríamos perfectamente cuánto dinero fue a cada persona. Vamos a avanzar un poquito más. Aunque estamos hablando de Bitcoin como una moneda, como una criptomoneda que compra cosas, que se puede transferir, con la que puedo pagar cosas, en realidad, y hoy con la regulación que tenemos, Bitcoin no es una moneda real. Para que podamos entender, tanto contablemente como legalmente, como financieramente, una moneda como real, moneda fiat, tiene que haber una declaratoria de algún gobierno que diga, esta es mi moneda oficial, número uno. Y número dos, y estas monedas, aunque no son oficiales, las acepto como monedas de curso legal en mi país. Es decir, puedes comprar y vender cosas con esta moneda extranjera como si fuera moneda nuestra. Para México, el peso es la moneda oficial, es la moneda de curso legal y dice la ley, tiene valor liberatorio infinito. Yo puedo pagar cualquier cosa con pesos. México, por los tratados internacionales que tiene, reconoce este mismo poder liberatorio a todas las demás monedas de todos los países extranjeros, siempre y cuando ellos hayan hecho en su lugar de origen lo mismo que nosotros para el peso. Por ejemplo, el dólar estadounidense, que es la moneda oficial de nuestro vecino del norte, por ese tratado y por nuestra propia ley monetaria, también en México es una moneda de curso legal. Por eso también podemos comprar y vender cosas con dólares, podemos pactar nuestros contratos en dólares. ¿Qué cosas, por ejemplo, no podemos hacer con nuestros contratos? Pues no puedo pactar la renta en chocolates, por ejemplo. Está prohibido. No puedo pactar un crédito en qué se les ocurren tornillos. No puedo pactar un arrendamiento o un crédito o lo que se les ocurra con piezas de oro, con lingotes de oro o con monedas de oro, porque el oro no es moneda de curso legal ni en México ni en ningún otro país del mundo. Entonces, con ese ejemplo que parece burdo, ya podemos empezar a darnos cuenta de que el Bitcoin realmente no es una moneda. No puedo pactar en un contrato que te voy a pagar de sueldo 3/4 de Bitcoin al año, por ejemplo. Está prohibido. No puedo pagarte la renta con 0.005 Bitcoins al mes. Es un contrato nulo. Y si yo decido pagar la deuda que tengo con Marta, porque a lo mejor a Marta le debo $10,000, no puedo llegar a decirle, oye, aquí tienes una 10ª parte de un Bitcoin, te lo transfiero a tu wallet, a tu cripto cartera, para pagarte y de ese modo ya me libero de la deuda que tengo. Puedo hacerlo si ella acepta, pero ella puede perfectamente negarse a aceptar ese pedazo de Bitcoin porque no es moneda de curso legal. Ahí radica la esencial distinción entre Bitcoin y el dinero. Pero al mismo tiempo, fíjense lo que tenemos en pantalla, nos va dando un norte de qué es o cómo tenemos que entender a Bitcoin desde la perspectiva fiscal, contable, financiera y legal. Bitcoin no es dinero. Ok, perfecto, ya nos lo dijo el licenciado, se la compramos, se supone que sabe. No es dinero. No puedo pagar cosas en dinero, salvo que yo me ponga de acuerdo con alguien más. Pero vamos, que no puedo ir al gobierno a pagar los impuestos en Bitcoin. Y en cambio sí puedo hacerlo en dólares o en pesos o en yenes o en soles o en libras esterlinas, en euros. Entonces, pero eso no quiere decir que Bitcoin sean solo ceros y unos. La realidad es que si estamos diciendo que vale cientos de miles de dólares un Bitcoin, algo es y un valor tiene. Bitcoin es un activo intangible. Poníamos el ejemplo del oro. El oro
es un activo tangible. Es un valor físico, pesable y medible, con un valor específico en el mercado. Y con Bitcoin sucede lo mismo, pero de forma intangible. ¿Qué son los activos intangibles? Son estos bienes o derechos sin forma física, no son materiales, pero que sí son capaces de producir beneficios económicos hacia el futuro, que son identificables, pero además controlables por quien se supone que es su titular. Ustedes, las empresas que ustedes manejan. Yo, en mi cartera de criptoactivos, Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, que se pueden materializar en documentos legales o simplemente en documentos que acreditan su existencia, que son rastreables y que además sí que tienen un valor de entrada determinado por las partes, pero si ya hablamos de Bitcoin, Bitcoin concretamente y desde el año pasado ya cotiza en varias bolsas del mundo, entre ellas la bolsa de Nueva York, a través de índices creados específicamente para rastrear cómo sube y baja el valor del Bitcoin en el ciberespacio. Entonces, es un hecho que Bitcoin no es nada, no son ceros y unos, es un activo intangible porque entra bajo todas las definiciones de los activos intangibles y aquí sí hay que remitirnos pues un poquito a las normas de información financiera, las nacionales y las internacionales, que son las que nos van dando el norte respecto de cómo hay que considerar a los criptoactivos y en general, bueno, criptoactivos entran criptomonedas, entran NFTs, entran otras cosas, vamos a pensar a las criptomonedas. Entonces, solamente por hacer referencia, porque a lo mejor por ahí a alguien le interesa, les preparé esta presentación, pero también les preparé todo un paper que luego les paso. Tiene no sé cuántas páginas aquí, como 40 páginas, que con mucho gusto les paso, pero la idea es que después de esta presentación ya luego se lo echen con calma quien quiera, pues no sé, en el baño o esperando mientras esté en el médico, ¿no? ¿Cuáles son las principales normas de información financiera que vamos a voltear a ver? Nuestro marco jurídico aplicable para entender Bitcoin en México, porque hay otras latitudes, otros países que ya le han dado un estatus distinto a los criptoactivos, son las normas contables, la internacional NIC 38 de activos intangibles, la NIF 3 de combinaciones de negocios para activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios, la CNIF 12 de acuerdos de concesión de servicios, esas son las internacionales, y para México la C8 de activos intangibles, la NIF B7 de adquisiciones de negocios y la C15, deterioro en el valor de los activos de larga duración. Y luego ya habrá que volver a ver un marco genérico más amplio, ¿no? La ley de propiedad, ley federal de protección a la propiedad industrial, ley federal de derecho de autor, y la ley FinTech que le decimos. Y bueno, para la normativa fiscal, todo aquello que nos regula activos intangibles, número uno, y para el tema de transacciones, la permuta. Porque si estamos diciendo que en México Bitcoin no es una moneda de curso legal, todas las transacciones que hagamos a cambio de bienes o servicios pagando con Bitcoin u otorgando un bien o servicio recibiendo Bitcoin, vamos a tener que encuadrarlas en algún contrato que no sea compraventa. La compraventa solo se da cuando cambias un bien o un servicio por dinero. Y si Bitcoin no es dinero, pues no hay compraventa. Estamos hablando, por ejemplo, de una permuta. Ya los abogados por ahí lo ubican perfecto, ¿no? Entonces, fíjense lo que tenemos ahí abajo son ejemplos de activos intangibles que todos conocemos. De propiedad intelectual, patentes, marcas, derechos de autor, de derechos contractuales, pues las licencias, las franquicias, las concesiones, hasta los derechos de un contrato de arrendamiento son derechos, son activos intangibles, son derechos. Cuando hablamos de activos digitales, el software Windows de Microsoft es un activo intangible y son ceros y unos, igual que Bitcoin. Bases de datos, las bases de datos que ustedes tienen de sus clientes, de sus proveedores, de sus leads, son activos digitales, activos intangibles. Por supuesto, las criptomonedas como Bitcoin o el capital organizacional. Lo que la cartera de clientes podríamos pensar incluso hasta los secretos industriales, ¿no? Y cada uno de esos activos intangibles se regula por diversas normas. ¿Cuál es la relación jurídica entre Bitcoin y los intangibles? Miren, ahí están, yo se las estaba dictando, ahí las tienen en pantalla. Basta decir que Bitcoin cumple con todas las características de un activo intangible.
es identificable, es separable y es controlable, es adquirible por terceros, puede ser generado internamente, pues, en este caso, investigación y desarrollo podría perfectamente tener una división de minado de Bitcoin si se dedicara a eso. Y luego ya tenemos activos intangibles no identificables. Bitcoin entra dentro de los de acá arriba. Identificable, separable, controlable, puede ser adquirido por terceros, entra dentro de derechos y bienes intangibles y puede ser visible, sí, en la cadena de bloques es visible. La cadena de bloques es código visible para cualquier persona. Claro, los humanos no lo entendemos. Los programadores más o menos lo saben leer y las máquinas, los programas que hemos creado para integrar bloques o para interpretarlos, pues perfectamente. Entonces, concluyendo, según las criptomonedas son activos intangibles. Vamos a tener que, si es que los adquirimos, darles un asiento contable específico según las normas. Si cumplen con la definición, no son efectivo, no son equivalentes a efectivo, no son dinero. Ojo, sí lo fueron durante un tiempo, 4 años más o menos, vamos a llegar ahí. Pero a partir de, antes de y después de, no lo son. No son instrumentos financieros ni inventarios, pero sí puedes tener instrumentos financieros en el sistema bursátil o en el sistema de inversiones, en el sistema financiero mexicano a través de GBM y por supuesto de la Bolsa de Nueva York, porque hay índices que emulan el valor de Bitcoin. Y por ahí dice alguien, la relación entre un individuo y su Bitcoin se parece a derechos reales intangibles, porque solo hay ese Bitcoin y no hay otro. Cuando yo soy dueño del dinero, en realidad no soy dueño de nada específico, a menos que tenga el billete. Pero si está en mi cuenta de banco, lo que dijimos, lo que veo en mi app de Bancomer son ceros y unos. Entonces, no hay por ahí absolutamente nada hasta que se materializa. En el Bitcoin no pasa eso. Aunque sean ceros y unos, alguien tiene ese pedazo de Bitcoin y nadie más. Fíjense, el año pasado o antepasado, y me voy a regresar nomás para que lo veamos en el dibujito, el año pasado o antepasado se detectó quién era el dueño, es decir, quién controlaba, quién era el titular de uno de los primeros 2 o 3 bitcoins minados. Es decir, en la cadena de bloques de Bitcoin, los primeros bloques de Bitcoin están por acá. Esos bloques tienen un dueño. Y esta persona dijo, voy a subastar este bloque. En otras palabras, ¿qué es lo que dijo? Voy a subastar este Bitcoin, no era el 1, pero el 2, el 3 era dentro de las primeras 10. Voy a subastarlo. Por supuesto, el valor de subasta de este Bitcoin, por su valor histórico y porque es perfectamente identificable y porque cuando cambió de manos y el nuevo tenedor de ese tercer Bitcoin seguía teniendo ese tercer Bitcoin, se subastó en millones de dólares, cuando el valor del Bitcoin en aquella época era más o menos de $50,000. ¿Por qué? De nuevo, porque cada pedazo de una cadena de bloques es única, no son bienes fungibles. El que tiene el Bitcoin 33 tiene el Bitcoin 33 y el que llegue a tener el último Bitcoin, porque Bitcoin solamente va a haber 21 millones, el que llegue a tener el Bitcoin 21 millones o un pedacito de ese, no va a tener el valor de Bitcoin, lo que valga en esa época. Va a tener el Bitcoin el último en minarse, el último. Y después se cerró la creación de Bitcoin y ya nada más a circular. Ese Bitcoin también va a valer un montón. Me regreso a donde estábamos. Voy a hacer un alto aquí. Se los dejo. Les digo, toda esta presentación es de ustedes y también el estudio que les dejo subyacente para que tengan algo que leer sin tener que ir ustedes a investigar. Lo pueden copiar o lo que sea. Me detengo hasta ahí. Quiero preguntar si hay alguna pregunta que podamos responder en este momento o si seguimos. Por ahí Erika nada más comenta que se quedó sin energía. No las veo. Robert- Déjenme ubicarse. Adelante. Roberto, crisis de este sistema identificable, crisis, porque hasta ahora todo me suena lógico, pero también por ahí en las noticias suena, ha habido crisis de confianza, crisis que yo veo un poquito como esta tendencia también quiero pensar de los conservadores que no les gusta este tipo de innovaciones, vamos a decirlo así, o que ven, quiero pensar también minados sus intereses.
¿Hay identificable alguna crisis? Sí, por Sí, supuesto, no una, estimado abogado, son varias. ¿Por qué? Si estamos hablando, y voy a hacer grande este dibujito porque nos permite incluso esa pregunta que nos planteas, querido José Ernesto, nos permite llegar al siguiente módulo. Aunque Bitcoin no sea una moneda, no sea una moneda en sentido legal, es un activo y los activos se aprecian y se deprecian. Se aprecian y se deprecian conforme a la ley de la oferta y la demanda. Y no nos vayamos a Bitcoin, vámonos primero a lo que conocemos. El dólar hasta el año pasado se había depreciado a tal grado contra el peso que ustedes y yo podíamos comprar dólares en 16.50, 17 pesos. Las donatarias autorizadas y los que cobrábamos en dólares estábamos tristísimos porque nuestros dólares valían bien poquitos pesos en comparación con poquititos meses después que se nos fue a 21, 22 con la crisis, por ejemplo, de la reforma judicial. Y eso le pasó al dólar. Se apreció o depreció 25 por 20% en cuestión de meses. Lo mismo le sucede a cualquier activo. Tenemos al dólar como moneda fiat o moneda de curso legal, pero le ocurre a las acciones de Bimbo o a las de Apple o a las de Televisa. Ayer leía una noticia, como si hubieras comprado acciones de Televisa en 2014 pensando que le iba a ir increíblemente bien, habrías comprado las acciones de Televisa en el punto más alto en que estuvieron. De allá hasta el 2020 se depreciaron 80% las acciones de Televisa. ¿Es Televisa confiable? Para quien le interese lo que vende Televisa, pero realmente como inversión no. ¿Es el dólar confiable? Históricamente y porque lo respalda un país completo y la economía de un país completo y un gobierno responsable, ahorita ya hay que entrecomillarlo, pues también podríamos pensar, puede ser más o menos confiable. ¿Qué sucede con Bitcoin? Bitcoin, como el dólar, como las acciones de Televisa, cotiza en el mercado de criptoactivos y hoy su valor está cerquita del mayor valor histórico que ha tenido. Pero así como en un momento valió 0.0001 de dólar, imagínense, 10,000 bitcoins por 2 pizzas, ¿cuánto valía el bitcoin? Hoy día, 0.0001 bitcoin supera el valor de las pizzas. Entonces, ¿cuáles son las crisis, entre comillas, que se han dado con el bitcoin? Las crisis que se dan con cualquier activo, que sube y se aprecia y entonces tiene mucho dinero detrás porque hay mucha gente que lo compró, pero después lo sueltan y lo venden y entre más Bitcoin hay en el mercado, ¡brum!, baja su valor y se desploma. ¿Qué le sucedió a El Salvador? Vamos a hablar del ejemplo de El Salvador. El Salvador, en una de esas subidas estratosféricas que ocurrió durante la pandemia 2021, decidió apostarle por el Bitcoin y dijo, oye, el dólar está carísimo, el Bitcoin no tanto, nadie lo ha regulado, déjalo incorporo a mi economía, porque está tan caro que a lo mejor traer Bitcoin me ayuda a subir. Y le fue más o menos bien, era una joven promesa, pero de pronto, como sucede con cualquier activo, brum, se volvió a desplomar el Bitcoin. Y entonces en 2025, enero, el Fondo Monetario Internacional le obligó a El Salvador, dijo, ¿sabes qué? El experimento no te funcionó. Es una moneda demasiado volátil. Sí lo trataron como moneda. Y como es demasiado volátil, no le da confianza a los inversionistas que quieren invertir en El Salvador en Bitcoin, ni a tu gente, porque poner precios en Bitcoin sería el equivalente de que un día podrían costar $3 y al día siguiente 30 centavos y al día siguiente $60, porque es muy variable, porque no tiene un respaldo como lo es el dólar, un país completo, o pensemos una acción en el caso de Apple, pues toda una empresa y una infraestructura que efectivamente está produciendo. Bitcoin son ceros y unos. Se usa para especular, para comprar, para vender, pero también depende del valor que le dan los individuos a los que les interesa Bitcoin. Entonces, es un criptoactivo, una criptomoneda de poca estabilidad. Funciona muy bien para lo que funciona. La tecnología de cadena de bloques es maravillosa para otras cosas distintas de los criptoactivos, como esto que les comentaba, pero el Bitcoin o cualquier otro criptoactivo como moneda causa precisamente esta incertidumbre. Entonces, depende de para qué usas la tecnología de la cadena de bloques, es si te importa o no, por ejemplo, que el Bitcoin ahorita valga un montón, pero mañana no valga nada.
Yo tengo Bitcoin en mis crypto wallets, en mis carteras. Entonces, a mí, Roberto, claro que me interesa cuando sube, claro que me duele mi corazoncito cuando se desploma su valor. Eso como Bitcoin. Pero cuando hablo de la cadena de bloques, no me importa el valor porque el José Ernesto lo sabe, me aviso hacerlo en vivo. Yo a algunas de mis colaboradores, de mis empleados, que están en Argentina, por ejemplo, les pago en un criptoactivo específico y utilizo la cadena de bloques. Y ese criptoactivo específico siempre vale lo mismo que el dólar. Entonces, parece que les pago en dólares, en realidad no. Les pago en un criptoactivo digital que emula al dólar, nunca cambia de valor, y utilizo la cadena de bloques para hacerlo. ¿Por qué? Porque las transferencias interbancarias son lentas y son caras. Y en cambio, las transferencias de ceros y unos de criptoactivos son casi instantáneas, son gratuitas o casi gratuitas, dependiendo de la red que utilices. Y Y además, déjeme, Argentina está completamente todavía regulado, digo, viene saliendo de una crisis terrible. Cuando yo lo contraté, no podía hacerle transferencias en dólares. Él fue el que me pidió, hazme transferencias en este criptoactivo específico y ya yo me encargaré de bajarlo a dinero que yo pueda usar aquí en la calle. ¿Cómo le hace? Él sabrá, hay 10,000 modos. No nos da la sesión para hablar de eso. Entonces, esas son las crisis que podríamos hablar, estimado. Desde no, la perspectiva de tecnología, cero crisis, muchísima esperanza. Es una gran tecnología que ya cada vez se utiliza más y que en 2 años la tenemos hasta como prueba plena en juicios en México. Pero pensada como criptomoneda, como cualquier criptomoneda, es peligroso apostarle si no sabes porque sube y baja en valor. Entonces, depende qué es lo que vas a hacer con ese criptoactivo, con esa tecnología. déjenme decirles a este foro que en mi presencia, poniéndome un ejemplo real, yo creo que no se tardó ni 5 minutos. Quiero pensar que no se tardó ni 5 minutos en su celular de pagarle a un colaborador en Argentina el precio pactado y rápido en su celular hizo la operación y le confirmó y me dijo, ya, él ya tiene el dinero en su cuenta. 5 misiones, y se los digo porque no sé si les ha pasado a ustedes el tener que hacer transferencias internacionales, lo que significa, lo que cuesta, las implicaciones legales, fiscales. Y aquí me demostró en menos de 5 minutos cómo hizo un pago recurrente, sí hay que decirlo recurrente porque es algo Cada pactado, semana. pero lo hizo inmediatamente y debo reconocer que sí me quedé con el ojo cuadrado de lo que significa desde el punto de vista de transacción monetaria, porque este joven que recibió ese pago vive de eso. Es decir, él lo convierte en alimento, en servicios, en bienes en Argentina. Entonces, súper interesante. Gracias, Roberto. Nada que agradecer. Sí quiero tomar estos comentarios de Carolina y de David porque precisamente van al núcleo de lo que estamos hablando. Carolina comenta que tuvieron una mala experiencia en el que les secuestraron información, pienso a lo mejor su base de datos o su software, y el rescate se los pidieron en Bitcoin. Responde precisamente esa exigencia. Déjenme ver si me puedo adelantar precisamente a esa diapositiva. Aquí está, me parece que es donde tenemos las ventajas. Esto es, y ya llegaremos a El Salvador. Aquí está. ¿Por qué les pidieron el rescate en Bitcoin y no en dólares? Porque cualquier dinero fiat, estábamos en esa diapositiva, ahorita regresaremos para allá, es completamente rastreable. Y todo lo que sucede en la cadena de bloques, aunque es perfectamente rastreable como movimiento, ustedes al adquirir Bitcoin lo adquirieron de alguien y al transferírselo a los secuestradores se lo transfirieron a alguien, estamos hablando de una cadena de bloques que nadie controla. Y cuando decimos nadie es nadie. O sea, si se fijan, al inicio cuando hablamos de la tecnología subyacente, ¿qué decíamos? Hay cientos de miles de computadoras que lo único que hacen es verificar que la transacción esté autorizada. Pero la llave privada con la que autorizamos nuestras transacciones no tiene nombre, no tiene apellidos. Cuando yo hago una transacción, lo que el público en general puede ver es una cadena de letras y números que autorizó una transacción.
y esa transacción transfirió o recibió criptoactivos. Es una de las desventajas o ventajas, dependiendo cómo se vea, de hacer o de incorporar transacciones a la cadena de bloques. No sabes quién está detrás de cada una de las llaves privadas. Entonces, por eso se utilizan las cadenas de bloques. Y les pidieron Bitcoin porque les podían haber pedido cualquier otro criptoactivo, pero pues tontos hubieran sido. Oye, ¿puedo pedir dólares o puedo pedir soles guatemaltecos? No, pues pide dólares, ¿no? Les pidieron Bitcoin por eso. Son completamente anónimas, Gabriel, efectivamente. La llave privada es una llave aleatoria de números y letras que yo tengo, que alguien tiene. Y con esa llave privada se autorizan las transacciones. No existen cuentas bancarias, no existen repositorios de Bitcoin. Solamente existen los Bitcoin en un bloque específico y yo que con mi llave privada asociado a esos bloques o a ese bloque puedo cambiar, no cambiarlo, perdón, es la peor palabra, crear un nuevo bloque en forma de transacción. Entonces, me encanta lo que comenta. Desde entonces, aunque nos han ofrecido donarnos bitcoins, la mesa directiva asocia esos recursos a dinero mal habido. Es precisamente mitología y sesgo, porque dinero mal habido, tan dinero mal habido es los dólares de sangre de los diamantes de África, como el dinero que en 1800 todavía provenía de la venta de esclavos, como los pesos y dólares que surgen hoy de todos los lavadores de dinero y de los factureros, o del crimen organizado, la venta de drogas o el secuestro. Lo que importa no es Bitcoin o el criptoactivo que te están ofreciendo como donativo, lo que importa es de dónde viene y cómo lo obtuvo el que te lo está donando. Si te lo está donando un millonario, podrían ser dólares, podría ser Bitcoin o podría ser acres de tierra en algún lado. Tu obligación es ver quién te lo da. Si ese donante cumple con todos los esquemas de prevención del lavado de dinero, puedes perfectamente recibir Bitcoin, Ethereum, Ripple, cualquier criptoactivo. Entonces, gracias por esa aportación, porque permitió al menos de este lado hacia allá, hacia usted, poder sembrar esa semilla de desmitificación. Bitcoin no es dinero mal habido. Bitcoin es dinero, punto. Hasta ahí. ¿Quién me lo da? Ah, pues eso sí me toca averiguarlo. No lo voy a recibir, pero es Bitcoin o dólares. No le voy a recibir dólares a quien sea, ¿no? Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. David Donner comenta, con lo que comentabas antes, se refiere a que cada tipo de cripto, Bitcoin, Ethereum, etcétera, tiene de límite 21 millones de bloques. No, David, eso es bien importante. Solamente Bitcoin y otros criptoactivos están limitados. Hay criptoactivos que no están limitados. Y cuando hablábamos de peligrosidad, incluso entre criptomonedas hay peligrosidades o hay niveles de peligrosidad. Bitcoin solamente van a llegar a existir 21 millones, no más. Y entonces la oferta y la demanda ya no va a ser en crear más Bitcoin o minarlo, sino en el intercambio y a ver quién tiene más. Pero dólares o pesos, no hay un límite. El Banco de México puede mandar imprimir o crear dinero, porque el Banco de México ya casi no imprime dinero. No somos como Estados Unidos que lo ponemos en circulación en forma de billetes. El Banco de México lo que hace es crea dinero en el Banco de México y se lo presta a los bancos para que ellos lo presten al público en general. Entonces, así es como México crea dinero y lo pone a circular. Estados Unidos no.Estados Unidos literalmente imprime billetes, porque ellos sí los ponen a disposición del público, porque Estados Unidos es una economía mucho más dolarizada desde la perspectiva física, porque su dólar no ha dejado de valer. Tú puedes comprar hoy en 2025 con un dólar que se imprimió en 1960. Es la ventaja de que no se devalúe tu moneda y que los billetes no salgan de circulación. En México trata de comprar algo en 2025 con lo que quieras de 1990 y no se puede. Te van a decir, ¿qué es esto? Esto ya no está en circulación, ¿no? Entonces, Bitcoin sí está limitado, Ethereum no está limitado en una cadena y en otra sí, porque hay varios tipos de Ethereum. Ripple o XRP no tiene límites. Entonces, entre criptoactivos hay peligrosidades cuando los ves como un depósito de valor. También por eso a Bitcoin se le dice el oro digital.
similar a como el oro en la naturaleza está limitado, o sea, sabemos cuánto oro hay en el mundo, ahí afuera, y sabemos hasta dónde sí o hasta dónde no lo vamos a poder minar literalmente y sacar, y hay un monto limitado. Es por eso que el oro, entre otros factores, también vale, porque sabemos que no es infinito. Si de pronto pudiéramos acceder a un meteorito hecho de oro y resulta que podíamos minarlo y traérnoslo, les apuesto a que el valor del oro se desploma como depósito de valor. Se va a utilizar para todo lo que se utiliza el oro de forma práctica, como mineral, pero como depósito de valor desaparece oferta y demanda. ¿Va? Entonces, ya me salté precisamente a algunas de las características del Bitcoin y de las carteras. Yo creo que vale la pena hablar de las carteras y ahorita nos regresamos. ¿Cómo se guarda el Bitcoin? Si estamos diciendo que el Bitcoin existe en una cadena de bloques en el ciberespacio, ¿cómo se guarda? Bueno, tenemos esencialmente carteras de custodia de Bitcoin o de cualquier criptoactivo, carteras que se llaman carteras custodiadas y carteras no custodiadas. Las carteras no custodiadas existen directamente en la cadena de bloques, en el ciberespacio, así, dentro de la cadena original, iba a decir, dentro de la cadena principal, y solo puede acceder a esa cartera el que tiene la llave privada. Ustedes para su cartera, yo para la mía. Y hay un montón de tipos de carteras, habrán escuchado de varias, ¿no? MetaMask, hay muchas carteras no custodial, que no están custodiadas, en donde yo soy el propietario y yo controlo mis llaves privadas. Y hay otros tipos de carteras que son custodiadas. Esas carteras custodiadas casi siempre funcionan en empresas de exchange, en empresas de intercambio de criptoactivos, en plataformas. La más famosa de ellas a nivel mundial es Binance, a lo mejor les suena, pero en México tenemos una de esas carteras custodial o empresa, se llama Bitso, completamente mexicana, de hecho es el único exchange mexicano. ¿Qué sucede? En Binance o en Bitso, la clave privada se la otorgas al exchange para que él te guarde tus criptoactivos. ¿Qué te permite eso? Manejarlo como si manejaras una cuenta de banco, porque esos exchanges trabajan muy parecido a como trabajan los bancos. Yo te guardo tu lana, incluso te la pongo a trabajar y ahí mismo tienen funciones donde les prestas el dinero, te dan un interés, de hecho es un interés bastante alto, pero son muy peligrosas porque la cadena de bloques no puede ser hackeada. Pero ellos, esos exchanges sí. Y esos exchanges como funcionan es, manejo 2,000 millones de llaves privadas, o sea, para todos los efectos, yo controlo esos fondos que están en la cadena de bloques, lo unifico todo y digo que manejo una masa de 10,000 millones de dólares y hago con esa masa de 10,000 millones lo que yo quiera. ¿Qué pasa si los hackean a ellos y les roban a ellos tu dinero? Eso sí puede suceder. Entonces, dentro de estos esquemas de seguridad, ¿dónde es más seguro guardar mis bitcoins o mis ethereums o lo que sea? En una wallet, en una cartera no custodiada. ¿Que quién va a tener la llave privada? Si fuera una organización, generalmente la tendrá el administrador único o el presidente del consejo de administración y a lo mejor el tesorero. Y aunque no puedes controlar que el administrador único o el tesorero utilice la llave privada por sí mismo, porque la realidad es que no puedes controlar eso en la cadena de bloques, el que tiene la llave privada controla los bitcoins, sí puedes crear candados corporativos. No podrá el tesorero hacer transferencias de Bitcoin si no tiene antes la autorización escrita del presidente del Consejo de Administración, por ejemplo. Si lo hace, tendrá responsabilidad. Oye, ¿eso impide que vaya y haga la transferencia de Bitcoin? No. Pero en el momento que lo haga, como sabemos que nomás dos tienen la llave privada, si no fue el presidente, fue este de acá, ¿no? O incluso puedes tener dos carteras, una del presidente y otra del tesorero, y que ninguno de los dos la puede usar, pero sabes perfectamente de cuál cartera salieron los Bitcoin de la empresa, porque no puedes tener una cartera a nombre de la empresa, no en la cadena de bloques. En la cadena de bloques nadie es titular de nada. Estamos hablando, decían que como los derechos reales, pero realmente para los abogados, estamos hablando realmente del principio o esa máxima del derecho que dice, el poseedor se reputa propietario.
El que tiene los bitcoins o la posesión de los bitcoins y el control de ellos a través de su llave privada, realmente es el que para todos los efectos prácticos es el propietario de los bitcoins. Yo, por ejemplo, utilizo MetaMask, pero también tengo algunos de mis bitcoins aquí abajo en Binance, por ejemplo, y en Nexo, porque aquí me dan intereses, mis criptodólares me dan 9% anual aquí abajo. Y en donde quieran, en cualquier lugar del mundo, un banco tradicional, por mis dólares ordinarios me va a dar un 3% anual, a lo mucho. Los pesos ahorita en CETES dan 8.5%, las más agresivas 12, 13, 14%. Aquí en estos exchanges hay algunos criptoactivos que permiten hasta 25% de interés, porque ellos a su vez los prestan y especulan con ellos. Entonces, ¿yo qué hago? Algunos de mis bitcoins en mi cartera no custodiada, no custodial, y algunos de mis bitcoins estoy dispuesto a arriesgar un poco porque estos son realmente exchanges enormes. Sé que no se van a desaparecer con mi lana y sé que han implementado muchos sistemas anti-hackeo y les estoy sacando provecho. Aquí están los tipos de wallets contra los exchanges. Fíjense sobre todo las implicaciones jurídicas. Esto es bien importante y lo han escuchado mucho. ¿Qué pasa si el usuario pierde la llave privada? Para todos los efectos es como si perdiera la cartera. Todo lo que había ahí adentro es irrecuperable. Y es por eso que aunque vamos a tener en algún punto 21 millones de bitcoins circulando, o mejor dicho, minados, la realidad es que miles de bitcoins, quizás cientos de miles de bitcoins, ya se perdieron, son irrecuperables. El que los tenía en su cartera perdió la llave privada, perdió esos bitcoins. Nadie nunca, para jamás, los va a poder recuperar. Hay un gran capítulo de los bitcoins y donde sucede precisamente esto en Big Bang Theory. Para los que son de mi edad, un poquito más arriba, un poquito más abajo, Big Bang Theory es esta serie de físicos nerds. Véanla, búsquenla. Si no, luego yo les paso por a través de José Ernesto, de Tocayo Roberto, cuál es el capítulo para que vean lo chusco de perder lo que quieran. 5 bitcoins, 10 bitcoins, cuando no valían nada, hoy que ya valen pues más de $100,000 cada bitcoin, ¿no? Regresamos un poquito a comparar bitcoin con moneda fiat, porque es bien importante esta distinción. Ya la hemos de algún modo, ya la hemos ido perfilando, pero aquí la terminamos de aterrizar. La moneda fiat es toda moneda que tiene curso legal en un país. No vuelvo a meterme por ahí, pero es el peso, el dólar, etc. Los criptoactivos son esos activos digitales diseñados para funcionar como medios de intercambio, como depósitos de valor, y viven en la cadena de bloques. Aquí sí, utilizando criptografía para asegurarla, y viven en una cadena de bloques. Podríamos tener otras criptomonedas, pues no serían criptomonedas, porque realmente el término ya se asoció a los criptoactivos que viven en una blockchain, pero podríamos tener, y de hecho hemos tenido antes, otro tipo de activos digitales. ¿Quiénes de ustedes, abogadas, tienen hijos que a su vez usan Minecraft, por ejemplo? Minecraft o World of Warcraft, yo jugaba el mundo de Warcraft, tiene su propio dinero adentro. Es un dinero que no existe en el mundo real. Pero nosotros, jóvenes de 22, 23 años y sus adolescentes de 10, 12 años, les piden dinero de su cartera o de su tarjeta de crédito para comprar dinero digital del juego. Ese dinero digital del juego es un activo digital, es un activo intangible, pero no es un criptoactivo. Es un activo digital centralizado. Los criptoactivos, Bitcoin concretamente, son activos digitales descentralizados que viven en una cadena de bloques. Ya hablamos de sus características y aquí está limitado. Además, no voy a volver a repetir lo que ya estábamos diciendo. Fíjense, esto es importante. Entenderlo es importante también. Hay una frase muy asociada al mundo de cripto, al mundo de Bitcoin o de los criptoactivos digitales, es inconfiscables. Y es cierto. Si tu dinero no está, si tus criptomonedas no están en un exchange de los que hablamos, Bitso, Binance, no hay gobierno que pueda embargártelos, congelártelos, quitártelos de ningún modo, ni particular tampoco. Digo, como no te pongan una pistola en la cabeza y te obliguen a entregar tu llave privada o a que la utilices, son inconfiscables porque no hay un intermediario.
Cuando yo le envié o le envío cada semana criptodólares, así les digo, es una moneda específica, USDC, que emula al dólar, es un criptoactivo, no son dólares. Pero cada que yo se lo mando a mi empleado en Argentina, yo se lo mando directamente a él, no hay un intermediario. La cadena de bloques es el medio. Creamos un nuevo bloque con esa nueva transacción y solamente intervenimos él y yo. No tuve que pasar por ningún otro intermediario. Podría haberlo hecho a través de un intercambio, a través de Binance, y entonces ahí sí estaría utilizando una empresa privada que me sirve de intercambio. Es mucho más fácil, pero esa plataforma cobra comisiones. Así es como gana. Te facilita a ti la labor para que no tengas que, digo, no es tan sencillo utilizar la llave privada, saber qué red de cadena de bloques utilizar, no equivocarte. Todo eso te lo facilitan los exchanges porque emulan lo que hace un banco y entonces es muy fácil. Pero todo ocurre sin intermediarios cuando no estás utilizando un exchange. Entonces, volvemos un poquito al comentario anecdótico. Si no hay intermediarios, nadie controla lo que ese y yo estamos haciendo. Nadie controla, ni puede tampoco controlar, o sea, ni lo controla cuando ocurre, pero tampoco lo puede controlar después, cuando ya ocurrieron las transacciones. Oye, ya se pagó un rescate, ya se compraron bienes y servicios, revierte la transacción, no se puede. Ya me equivoqué, transferí a una cartera que no era, muy probablemente perdiste estos criptoactivos para siempre. En el mejor de los casos llegaron a una cartera de alguien que conoces porque a lo mejor equivocaste una dirección por otra, pues le hablas y a ver si te los quiere devolver. Pero el gran problema de equivocar un dígito en una clave pública es que se pierde para siempre el Bitcoin. O sea, no se crea un bloque a favor de nadie. Se ve la transacción, el bloque se creó, se transfirieron de tu custodia a algo en la red, esos criptoactivos, pero se perdieron para siempre porque no hay una clave privada de nadie que lo saque, porque no era una dirección válida. No es como en el mundo real que me equivoco en la clave interbancaria y me rebota de vuelta el dinero. No funciona de ese modo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Aquí está la descentralización mucho más clara, ya hemos hablado de eso. Cuando hablamos de sistemas descentralizados como la moneda fiat, el dólar o el peso, estamos hablando de bancos centrales y gobiernos que controlan el sistema. Bitcoin y la red descentralizada de bloques, la que sea, nadie la controla. Hay decenas de computadoras que se ponen de acuerdo entre sí. Los humanos no intervenimos para nada. Los mineros lo que hacen es comprar software, instalarlo y empezar a minar. Pero la cadena de bloques funciona solita, es puro código. Aquí en la centralizada no. El Banco de México le pica un botón, los encargados de los bancos pueden congelar cuentas simplemente haciendo clic aquí, congelar una cuenta y ya no salió dinero. Acá eso no existe. Acá no hay alguien que apriete un botón para transferir o para no transferir, para congelar, para modificar. No se puede. Son datos almacenados en un montón de servidores descentralizados, les decimos nodos. Y ya hablamos de que se requiere el consenso para que un solo bloque nuevo sea creado y validado. En lo centralizado no. Alguien controla el sistema. El presidente de la nación, en una empresa privada, porque hay cadenas de bloques privadas, pues el presidente del consejo de administración o el administrador único, ¿sí? Entonces, aquí están las ventajas entre descentralizado y centralizado. Ventajas de los modelos centralizados. Es mucho más eficiente y la velocidad de procesamiento es más rápida, ciertamente. Hay marcos regulatorios existentes. Sabemos perfectamente qué sucede con cada peso que nos entra a una cuenta. Fiscal, contable, financiera y hasta lo que quieran. Y la resolución de conflictos es muy, muy clara. Me debes 10,000 pesos, me pagas 10,000 pesos. No me los pagas, te embargo cuentas. No quieres pagar voluntariamente, banco, te doy la orden, dice el juez, congela los activos y ponlos a disposición. Centralización. Desventajas. Falla el sistema centralizado, nos quedamos todos sin bancos. Como cuando falla Bancomer y nadie puede hacer transacciones porque le falló al encargado del sistema. Eso no pasa en Bitcoin, eso no pasa en la red. Podrían fallar hasta 49% de los nodos y la red seguiría funcionando. Riesgo de censura, de manipulación, de fraude, dependencia de una autoridad central. Todo eso que son desventajas acá, son ventajas acá.
El régimen fiscal de las donatarias me lo voy a saltar, ustedes lo conocen, tienen a un experto aquí, pero vale la pena tocarlo únicamente tangencialmente para entender que cuando las donaciones se hacen en moneda de curso legal, las reglas están clarísimas, pero cuando las donaciones se hacen en especie, y aquí entra Bitcoin, es cuando hay que hilar fino. Los acostumbrados a recibir donativos en especie van a hacer lo mismo, nada más con un activo intangible. Le van a aplicar el mismo tratamiento. El costo de adquisición o valor actualizado en libros, el costo de adquisición, lo que valía cuando lo recibiste, y haces una fe de hechos, por ejemplo, para capturar el valor del índice, porque hay 5 índices, me parece, en la bolsa de Nueva York, respecto de cuál era el valor en los 5 índices, y sacas el promedio y así lo pones en libros. Y cuando te deshaces de él, lo mismo. Otra fe de hechos para poder fijar ese valor. También podría haber periciales y demás. El tratamiento para efectos de IVA, ¿no? Toda la documentación adicional, lo que ya hacemos con cualquier activo intangible. También lo hacemos acá. O sea, cuando alguien nos dona, también hay un contrato de donación, o debería haberlo, aunque sea dinero, no es nomás la transferencia y demás. Todo lo que hacemos de KYC, todo lo que hacemos de PLD, todo funciona exactamente igual. Solamente hay que recordar los elementos básicos. Criptomonedas son bienes intangibles, su donación se trata como donación en especie, no en moneda de curso legal. El valor o la evaluación hay que fijarlo para efectos de prueba, sobre todo frente al SAT y los papeles de trabajo, y se requiere la documentación que acredite la transferencia efectiva de la, no sé si propiedad se adecua, de la titularidad de esos Bitcoin. Para eso, previamente, ¿qué habría que tener? Tienes que tener bien documentado que hay una cartera, una crypto wallet, custodia respecto de quién tiene las claves privadas, que cada que alguien cambia de puesto, a lo mejor tienes que quemar esa cartera y sacar una nueva y transferir los activos de la anterior cartera a la nueva, porque la llave no se puede cambiar, es código fijo, accedes siempre al mismo bloque, ¿no? Entonces, o accedes siempre con el mismo hash a las instrucciones. Entonces, cuando cambies al titular de las llaves privadas, si las conocía o las tenía en algún lado, pues tienes que cambiar la cartera completa. Transfieres de una cartera vieja a una nueva, la antigua se quema y ya está, y lo documentas. O sea, hay una serie de procesos prácticos para poder operar legalmente a nivel corporativo, de donataria o de empresa, con criptoactivos cuando son de la empresa. Porque recordemos, nada en el mundo cripto es de la empresa realmente. Es de quien tiene la llave privada para acceder a esa cartera. ¿Había por ahí alguna pregunta o participación? ¿No? Perfecto. Sí, Sí, adelante, maestro. eh, yo vi cómo nos registramos como persona física. ¿Es el mismo proceso como persona moral? Es que lo que hicimos nosotros cuando estuvimos juntos es que creamos una cuenta en un exchange centralizado. Ahí puedes tener una cuenta como persona física o una cuenta como persona moral, porque el exchange te lo permite, pero realmente no quiere decir que tengas una cartera de criptoactivos a nombre de una cuenta moral. Lo que tienes es una cuenta en esa empresa privada que te permite operar criptoactivos que no controlas del todo. Es segura, pero no la controlas del todo y demás. Si se decide manejar criptoactivos, mi opinión es que esa sería la forma más sencilla, porque es el equilibrio entre si hay un control corporativo, representante legal de la empresa podrá siempre acreditar la nueva representación ante esa persona moral que controla el exchange, ¿sí? Por eso es centralizado. Y no llegaremos a los riesgos del sistema de irnos a manejar criptoactivos a nivel de la cadena de bloques. Digamos que es una capa arriba de la cadena de bloques donde alguien te ayuda a controlar tus criptoactivos y te ofrece servicios que de otro modo no tendrías. Es el equivalente del que maneja por sí mismo el efectivo y su contabilidad contra el que decide contratar a un contador para que maneje incluso
su e-firma del SAT, por ejemplo, o la firma para acceder a la facturación y demás. O sea, se le está dando a alguien, está cediendo control, es riesgoso, pero está ganando en servicio y está ganando en otros tipos de controles corporativos. Eso es lo que viste. Creamos una cuenta en un exchange como hay decenas. Realmente no creamos una llave privada en un wallet descentralizado, en un wallet no custodio. Pero Sí, yo pensando, sí, sí, adelante. pensando en este foro en el que estamos aquí, ya entendimos y nos atrevemos a decir al consejo directivo, ¿saben qué? Sí, sí hay que tener nuestros wallet en bitcoins para estar preparados para cuando un donante quiera hacernos una donación de cripto. Completamente. Aquí Entonces, está. mi pregunta es, porque yo creo que aquí es muy importante que también estar preparados y no caer en el error, creo yo, de, por ser acomedidos como personas físicas, no quede la claridad jurídica de que ese dinero no es mío, José Ernesto Rico, Correcto. sino de la donataria. Entonces, ¿qué recomendaciones prácticas Mi harías a una recomendación fundación? práctica y específica es, personas morales no se pueden dar el lujo de tener carteras no custodiadas. No deben. Pueden, pero no deben. Es demasiado peligroso. El que maneje la llave privada se puede quedar con todo. Y aunque lo puedas meter a la cárcel, nunca vas a recuperar los fondos, a menos que lo tortures. Entonces, para evitar eso, llegar a la tortura institucionalizada. Si están en México, las empresas pueden crear una cuenta empresarial o corporativa en Bitso, que como les comenté es el único exchange mexicano que opera bajo las leyes mexicanas, bajo supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es uno de los unicornios mexicanos. Llegó a la capitalización de $1,000 millones, me parece, en el 2023, 2024. Muy confiable, 100%, bueno, muy, muy confiable. ¿Y por qué para las mexicanas Bitso, que es mexicano? Por eso, porque la donataria autorizada bebe de dos fuentes, del dinero de sus donantes y de la confianza que inspira al público. Si yo tengo una cuenta en Bitso y no en Binance, que opera en otro lugar, y llega a haber algún problema, estoy 100% a disposición de las autoridades. Tan no estoy haciendo nada malo, eso es lo que predicaría esto, ¿no? Tan no estoy haciendo nada malo que opero completamente donde las autoridades mexicanas pueden auditarme, supervisarme, congelarme cuenta, todo, 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 todo. Es el equivalente de una donataria autorizada mexicana que tiene cuentas en Gibraltar. Podrá estar haciendo las cosas muy, muy bien, pero habría aparecido en los Panama Papers o en Panamá, los Panama Papers, que de hecho sucedió, cuentas de donatarias autorizadas, de hecho de varias órdenes religiosas inclusive, y lo que sucede es, aquí huele a podrido. Entonces, para una donataria que opera en México, cuentas en Bitso. Para una Gracias. donataria que opera en Europa, Binance. Para una donataria que opera en Estados Unidos, hay varias. Binance, Nexo. O sea, esa sería la recomendación, definitivamente. Porque es el equilibrio entre transparencia y auditoría, pero también control corporativo. Que no hay un pelao que tenga las llaves privadas y por mucha confianza que se le deposite a él, el día que alguien del consejo lo trate mal, va a decir, miren, yo aquí no los conozco, se desaparece y se transfiere a sí mismo los Bitcoin que tenía la empresa, ¿no? Gracias, gracias. Es muy, muy práctico esto, Roberto, porque tanta información. A ver, yo vengo de haber entendido antes de esta sesión, pero quiero pensar que los que estamos aquí por primera vez escuchando todo esto, es muchísima información nueva, ¿no? Es mucha, está siendo muy didáctico. Nos estás dando bastante información de una manera, creo yo, muy didáctica, pero aún así Es mucho, es bastante información. Entonces, totalmente. que ahorita ellos mismos, ustedes, recordemos además, estamos aquí en un foro para un diplomado de Código Consultores en donde en principio ya somos un poco más expertos que antes de entrar. Entonces ya nos llevamos a algo muy práctico. Si nos llegaran a hablar en el consejo directivo, en la organización, algún asociado, algún patrono, ya les podemos decir, Bitso es lo nuestro, ¿no? Sí Correcto. podemos recibir donativos, no es moneda de curso legal,
es un activo intangible, es una donación en especie. Hay que sacar cuánto costó qué valor tiene esa donación en especie para efectos legales, contables, fiscales y hasta de materia de lavado de dinero, porque en prevención de lavado de dinero, porque también habrá que dar el aviso, como recordemos, lo acaban de ver con la maestra Laura, la normatividad no solamente es para en efectivo, sino también en donaciones en especie. Si alguien nos llegara a donar X número de criptomonedas a una donataria, sabemos que sí le aplica, si pasamos los umbrales, el dar los avisos. Pero creo que nos estamos llevando cosas muy prácticas a pesar de la cantidad de información que nos has venido exponiendo, ¿no? Muy interesante. Ya estamos llegando al final. Esto, El Salvador y Bitcoin, es importante solo desde la perspectiva legal, porque el 5 de junio del 21, presidente Bukele anunció el plan de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, y el 9 de junio del 21 la Asamblea Legislativa aprobó la ley Bitcoin, que entró en vigor el 7 de septiembre del 21. Así, El Salvador fue el primer país en adoptar una criptomoneda, fue Bitcoin, como moneda de curso legal. ¿Qué sucedió para todos los países que tienen tratados internacionales con El Salvador, incluyendo México? Y no le gustó al SAT, no le gustó a la UIF, no le gustó al gobierno, pero de todos modos las consultas se hicieron y yo conozco empresas que sí la trataron como moneda de curso legal desde el 7 de septiembre de 21, en que entró en vigor en El Salvador como moneda de curso legal allá, hasta el 31 de enero de 2025, este año, en que la retiraron como moneda de curso legal. Estuvo prácticamente 3 años y meses como moneda de curso legal. Y durante ese periodo yo vi contratos de compraventa de inmuebles donde se pagó el inmueble con Bitcoin, no como una permuta, sino como dinero fiat. Y también he visto, porque se puede hacer, contratos de compraventa con criptoactivos respecto de bienes inmuebles, de derechos reales, derechos personales, derechos corporativos, acciones, pero ya de fuera de este esquema y de estas fechas, recordemos, esto solo fue para Bitcoin, pero si se hizo con cualquier otro criptoactivo, seguimos en el esquema de permutas, pago en especie, ¿no? Permuta, y es perfectamente legal. Entonces, esto es anecdótico porque ya terminó. Si no se hubiera dado esta fecha, seguiríamos hoy con Bitcoin como moneda de curso legal y tendríamos un problemón para las donatarias autorizadas. Oye, me ofrecen Bitcoin, acepté Bitcoin, ¿lo meto como efectivo, como dinero? ¿Y cumplo como si fuera dinero o cumplo como si fuera activo intangible? Esa fue la discusión durante 3 años y meses. Hoy ya no es discusión. Hoy el esquema y el marco jurídico es el que hemos visto hoy. Por eso le digo, si este diplomado se hubiera dado en enero, estaríamos hablando todavía de pregúntale a tu contador qué tantos riesgos quiere correr y valídalo con el SAT y bla, 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 y todos se inclinaban de todos modos por el marco que estamos teniendo. Pero sí hubo algunos avesados que sí lo consideraron moneda fiat. Ya se terminó eso, por eso ni nos detenemos aquí, pero que sepan que ocurrió y que puede volver a ocurrir, que puede volver a ocurrir. Ya hablamos de los wallets, ya hablamos de los exchanges, que son casas de cambio, donde se puede tramitar con dinero fiat o con criptoactivos. Los wallets son solamente para criptoactivos, no existen en la práctica, son herramientas digitales para almacenar, recibir y enviar criptoactivos, mediante la gestión de llaves criptográficas, las llaves privadas. Y hay muchos tipos de wallets, pero de nuevo, me gustó cómo lo aterrizaste, querido Ernesto. Para una empresa, para una donataria autorizada, las casas de cambio y las cuentas corporativas en casas de cambio es el lugar para ir y el cómo resolver, si recibir, no recibir, cómo gestionar nuestros criptoactivos de la empresa. Incluso habrá exchanges, no estoy tan informado porque no utilizo cuentas corporativas, pero habrá exchanges que a lo mejor para acceder al exchange o para autorizar una transacción funcionen como los bancos, con 2 tokens, 2 claves que tengan que entrar autorizadas, ¿no? O un factor de doble autenticación que puede controlar una persona física y otra persona física. Eso no se puede hacer en las billeteras, sí se puede hacer en los exchanges. Y prácticamente llegamos al final, algunas conclusiones ya las hemos platicado. Estos puntos clave, de nuevo, se los dejo por ahí.
Acabo con estas tres tendencias. Estamos tendiendo hacia una mayor claridad regulatoria y se le va a dar un marco jurídico porque ya es mainstream, ya opera en bolsa en Nueva York, ya, o sea, en cualquier rato saldrá una regulación y no va a hacer tanto ruido, porque el ruido ya lo hizo cuando teníamos incertidumbre. Una vez que resolvimos que es de un modo o de otro, si nos dan reglas claras, las agradeceremos si son iguales a lo que ya hacemos. Y si nos cambian el modo de hacer, pero son reglas claras también, también lo agradeceremos. Entonces, es cuestión de esperar, pero hoy el marco es bastante claro, no hay que crear nada nuevo, activos intangibles, cosas nuevas que están sucediendo, los bancos están desarrollando sus propios activos digitales, no son dinero, son activos digitales, así se llaman, monedas digitales de bancos centrales, como por subirse a la ola, pero la realidad es que no están teniendo ningún tipo de éxito, y la evolución de la jurisprudencia va a ir para allá cuando se impugnen las transacciones que se hacen. Pero la realidad es que funciona también entre particulares que lo entienden, que rara vez va a haber un problema ahí. A lo mejor en alguna ocasión lo que llegue a un juicio y luego a la Suprema Corte va a ser un contrato que se incumplió y que parte del contrato, ya sea en el objeto o en la forma de pago, era respecto de criptoactivos. Entonces llegará a la Suprema Corte. Pero mientras eso no suceda, aquí la verdad es que no hay mucho avance. Con Me esto gustaría, terminaría yo, estimado, adelante. y me gustaría, miren, en el caso, en el ejemplo que le estaba comentando de Argentina, de la transferencia que hizo Roberto a un colaborador en Argentina, me llamó mucho la atención cómo a través de la red social, porque no deja de ser eso, una red social confiable, él entró en un pool de ofertadores de cripto, ofertadores de criptomonedas. Si digo alguna tontería técnica, me corriges, Roberto. No, adelante, amigo, Lo yo que te yo digo. alcancé a ver es ofertadores. Entonces, él tenía una necesidad. Yo necesito, por poner un ejemplo, pasarle $500 americanos. Entonces se metió en una base de datos, en una aplicación, a ofertadores de cripto que más o menos equivalían a esa necesidad. Y entonces él vio precios y le dijo a alguien que estaba ahí en línea, yo te compro $500, el equivalente, y te lo compro. Y entonces esa persona le contestó en un intercambio de comunicación, está bien, sí, te lo vendo. Y luego le pidió identificarse, fíjense, interesante, le dijo Pero Roberto, él, eso es lo interesante, como dice, es lo sí, interesante. Él, un hijo de, es como quien sí, me pidió mi identificación, mi sí, INE. le dijo, oye, a ver, yo dijo, le dijo, yo te vendo a este precio, pero por protocolo quiero que me compartas tu ID para saber si realmente eres tú y no quiero pensar yo un boot o lo que fuera, ¿no? Entonces Roberto sacó su cartera, agarró su INE, le sacó una foto y la compartió. Y entonces el otro en un minuto dijo, ah, sí, sí eres tú. Muy bien. Ahí te va tu llave, fíjense, ahí te va tu llave, que al final de cuentas es la información suficiente para que Roberto en ese momento dijo, ah, ya tengo lo que necesito, los $500. Y entonces agarró esa llave, esa clave, y se la compartió al colaborador en Argentina, a través de, creo que hasta de WhatsApp, no me acuerdo. Pero entonces el otro dijo, ah, gracias. Y aplicó esa llave y dijo, ya lo tengo en mi cartera. Gracias por el pago esta semana. Así fue, les digo, no duró ni 5 minutos todo esto que les estoy describiendo, pero muy interesante porque me consta, lo vi con mis propios ojos, esta efectividad fíjense, de un compromiso de pago internacional, ¿no? Ya que haga el argentino, si declara o no declara, eso, pues ya, ya, la verdad, conmigo Roberto dice, pues no sé, igual así hubieran sido dólares, yo ya ponerme a ver si él los declara o no, pues allá él, ¿no? Pero interesante, y aquí, mira, aquí va a hablar alguien de Argentina precisamente, porque David Donner, David, adelante. Saludos, colegas. Ando con inconvenientes aquí de mi cámara y pues no la puedo activar, pero pues muy interesante aquí esta conversación. Se me disparan muchísimas dudas, pero atendiendo a lo que han comentado específicamente,
si nosotros, digámosle, como que recibimos pues una donación de alguien en Bitcoin, ¿cómo la hago legal? Digamos, ¿cómo la paso a mi cuenta? O sea, si eso lo tengo que dar de alta, no lo tengo que dar de alta, ¿cómo lo hacemos como donataria? Y, y un poco al revés, si en ese proceso, pues nosotros queremos, digámosle, pagarle a alguien que está afuera, ¿cómo hago también válida esa transacción, no? Porque pues normalmente uno se, pues digámosle, se respalda más de los bancos, ¿no? Y la documentación de los bancos. Claro. Entonces, les preguntaría eso como para, digámosle, para atender estas cuestiones y la verdad sí me quedo picado de alguna asesoría, pues personal para platicar un poco más, pues extendido de este tema. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, José. Nada que agradecer. A ver, ¿cómo se vería? Vamos pensándolo. ¿Cómo se vería una donación de Bitcoin, de medio Bitcoin que nos quieren hacer o que ya nos hicieron? Se puede ver de dos modos. Se puede ver como que nos regalan, el donante le regala al representante legal una hard wallet. Existen carteras físicas que son como USBs, que adentro tienen Bitcoin almacenado en cadenas de bloques que cuando las metemos a Internet se conectan a la cadena principal y es cuando son accesibles. Entonces, esa podría ser una primera forma en que me llegue una donación, que se adapta mucho a lo que ahorita comentó David por el tipo de mentalidad de cómo recibimos donaciones. Creemos que nomás nos las dan y ya, similar a como sucede también con las transferencias. Pero no es, o sea, esto no es lo más común que va a suceder, pero sí existe. Yo puedo tener aquí medio Bitcoin y quien tenga el dispositivo y la llave privada, se necesitan las dos, efectivamente tiene aquí medio Bitcoin. Si llegan y me lo dan así, entonces estamos ante el problema que dijo David. ¿Qué tengo que hacer con esto? Ya me lo dieron, ya me lo donaron y ya me dijeron que es para la donataria. Bueno, esa persona, como si le hubieran dado un fajo de billetes en efectivo, tiene una de dos. O documenta la transacción como lo haría con cualquier donación en efectivo o en especie en este caso. ¿Qué quiere decir? Tiene primero que crear un contrato. Oye, gracias, sí te acepto la donación, pero número uno, papelito habla. O sea, demuéstrame que esto es tuyo, que no lo robaste. Dos, lo documentamos, firmamos el contrato de donación. Ok, perfecto. Contrato de donación, primer paso. Segundo paso, esto que ya entró en mi esfera jurídico-patrimonial de la donataria tiene que llegar a los libros. No es nada más se recibió dinero en efectivo y ahí está en la caja fuerte, o el wallet ahí está en la caja fuerte. Lo tengo que asentar en un libro en donde dice que el 3 de junio a las 5:35, ¿no? El asiento contable, mi patrimonio se enriqueció o aumentó en X cantidad de lo que sean. Si la llevo en dólares, si la llevo en pesos, en pesos. ¿Pero por qué? Porque recibí un donativo en especie valuado en tanto. Y lo asiento en mis libros, en el del activo y luego en el de los activos digitales. Y eso ya lo tengo ahí. Y cuando me deshago de él, bueno, siguiendo el mismo ejemplo, yo me puedo deshacer de él así como lo recibí, o ya puedo entrar, agarrar estos Bitcoin que están aquí atrapados y subirlos a un exchange como el que teníamos acá. Por eso me voy a regresar un poquito a este exchange que tenemos aquí, ¿no? A Bitso. Y de Bitso ya puedo hacer diversas transacciones, transferencias de pedacitos de Bitcoin. Cada salida de ese Bitcoin o de ese medio Bitcoin que recibí a través de Bitso queda la transacción perfectamente plasmada en el estado de cuenta de Bitcoin, como un estado de cuenta bancario. Eso forma parte de mi soporte de la contabilidad. No será lo único. Como con cualquier transacción, cada transacción tiene que tener su propio soporte, o su factura, su CFDI, o su contrato, o su nota de crédito, o su lo que quieran. Entonces, el tratamiento al recibirlo es de activo intangible, pero su uso va a ser muy parecido al dinero, porque yo voy a ir debitando de mi exchange, de mi cuenta de Bitso, voy a ir pagando cosas con eso, voy a tener un estado de cuenta hasta que llego a cero porque me lo gasté todo y se acabó. Entonces, entró a mis haberes, salió poco a poco,
yo documenté las salidas, tengo un estado de cuenta de una institución auxiliar del sistema financiero. Esto es bien importante para los mexicanos, pero la regulación es similar en el resto de los países. El Bitso es una entidad auxiliar del sistema financiero, no es una empresa privada y no más. Así es una empresa privada, pero es como los bancos, con regulación distinta de los bancos, pero está supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, rinde informes, rinde el estado de la cuestión respecto de los activos que tienen su PANS. Entonces, es perfectamente válido también como prueba de las transacciones que se dan. Eso si me lo hubieran dado de ese modo. Pero vamos a pensar que me quieren donar un Bitcoin. Quien me quiera donar un Bitcoin no lo puede hacer así nomás. Como quien me quiera donar dólares a través de una transferencia o pesos o lo que sea, no lo puede hacer si yo no le doy mi cuenta de banco. Entonces, para recibir una donación en Bitcoin, le tengo que dar el equivalente de mi clave interbancaria o mi cuenta de banco, mi routing number y demás, que se traduce en la llave pública de mi cartera de criptoactivos y la red a través de donde me la va a pasar. La llave pública es la dirección o la cuenta de banco y la red es el equivalente del SWIFT code o del ABA en una transferencia internacional. Por poner ejemplos, hasta ahí termina la equivalencia, es solo para que entendamos con el lenguaje que ya utilizamos y herramientas que ya utilizamos. Entonces, me hacen una transferencia de criptoactivos, la confirmo en mi cartera y de nuevo, la asiento en libros contables, le doy el soporte material, fírmame el contrato de donación de un Bitcoin que a esa fecha lo evaluamos en tanto. Tengo que hacer por lo menos capturas de pantalla de lo que vale el Bitcoin en ese momento, en esos índices, lo anexamos al contrato, ¿sí? Y eso queda como mi documentación de soporte. Y cuando Bitcoin, el criptoactivo, ya está en mi exchange, en mi equivalente en mi cuenta, me lo voy a gastar y cada que haya una transacción, lo debito al valor y lo asiento en mis libros al valor que en cada momento tenía. Como gastar en dólares cuando no eres estadounidense. Gasté $200. En ese momento el valor del dólar era $19.50. Eso me impacta de un modo en mis libros. Recibí $500, el valor del dólar en ese momento era $22.50. Llega un momento en que en mi contabilidad yo tengo que reflejar eso. Entonces, así, simplificando mucho, pero así es como se ve recibir una donación en Bitcoin y luego gastárselo, porque gastárselo es una palabra muy adecuada. Lo recibo como un activo intangible, porque eso dice la ley, pero en la práctica lo gasto como dinero, ¿de acuerdo? Qué claro, qué interesante. Eh, ¿Alguna otra duda que alguien se anime a formular? Eh, Porque también, pues, muy agradecidos por el tiempo, por tu conocimiento, por tu pasión, Roberto, por explicarnos algo tan complejo, no deja de ser complejo. eh, y también, pues, eso, con estas eh, connotaciones legales, fiscales. María Elena, María Emelia, por favor. Hola. Bueno, yo ya también igual he tenido como el tiempo de estar escuchando esto, pero a mí todavía soy de las, yo creo que de las conservadoras. Para utilizarlo como moneda de cambio, se me hace como difícil, ¿no? O sea, a fin de cuentas, para comprar, pues tienes que estar como con esas tiendas o con esas fábricas que también quieran entrar como en el intercambio de la, del, de Definitivamente. la criptomoneda. De otra forma, pues no lo puedes hacer como el tipo de cambio de dólar a peso. En este Es caso que no lo puedo ahí cambiar a es donde dinero. entran, ahí es donde entran los exchanges, ahí es donde entran Bitso y Binance y todas estas. Aquí en estos exchanges vamos a encontrar literalmente millones de personas que compran y venden y utilizan criptoactivos. Aunque yo tenga Bitcoin en mi cartera, yo puedo comprar en cualquier parte del mundo lo que sea, porque una de las bondades del exchange lo que hace es que convierte tus Bitcoin A valor, ya en a valor. dólares. Se Entonces, podría a decir a la valor persona que le voy a mercado. comprar, no le voy a transferir Bitcoin. Le van a llegar dólares.
Entonces, realmente, María, esa dificultad no existe. Esa Ya dificultad que usted está, comenta, ya está ahí como cuando inviertes en valores. exactamente, es exactamente eso. Si yo tuviera una cuenta multimodal en Bancomer, donde tengo una cuenta en pesos y otra en dólares, y voy a comprarle a alguien en Estados Unidos, no le voy a mandar pesos, le voy a mandar dólares de mi cuenta de dólares. Eso sería el equivalente de Bitcoin contra Bitcoin. Oye, pero yo, Roberto, nada más tengo cuentas en pesos en México. ¿No puedo comprar en dólares, en yenes o en...? Sí, claro que puedo. Yo mando pesos y a través del sistema interbancario mundial al destinatario le llegan dólares. Entonces, realmente la dificultad de, oye, te puedo pagar en Bitcoin y no existe para la mayor parte de los servicios. ¿Cuándo existe esa dificultad? Cuando el que quiere recibir Bitcoin. Cuando el que quiere recibir sabe que le conviene recibir Bitcoin. Si usted, María, me ofrece comprarme mi casa y tiene Bitcoins, yo no le voy a decir, no, pues conviértese en pesos y dame pesos. No, hombre, yo que sí sé, a mí págame en Bitcoin. Entonces ahí la transacción se vuelve un peer-to-peer. No vamos a utilizar un exchange porque no necesitamos el servicio de conversión. Pero para la inmensa mayoría de los servicios, esta dificultad ya desapareció cuando aparecieron los intercambiadores, las casas de cambio, que tienen aproximadamente 8 años, ¿no? O sea, ese problema sí fue un Y problema. esta, Pero bueno, hace que 8 años. como dices, no, la criptomoneda hay varias ya. El Bitcoin se podría decir que es seguro. O sea, es de los más seguros porque hace unos años o hace un año sí vino, como dices, como esa caída de Es una de los más moneda. seguros desde la perspectiva de que nadie me los va a robar, por ejemplo. Es segurísimo, más seguro que cualquier peso o dólar. Es seguro desde la perspectiva de que yo hoy tengo un Bitcoin que vale $100,000 y que mañana valga lo mismo. No, cero, cero. Ese valor se puede desplomar mañana. Es un hecho. Entonces, mi consejo sería, ¿me quieren donar Bitcoin? Agárrenlo, Lo recibo. lo recibo y ese momento en el que vale lo que me dijeron que vale, lo convierto a dólares. Listo. Ah, ¿Sí? en Eso el es lo que caso yo de haría nosotros en el es caso como de... para ya tener el valor. Hay empresas que sí, que lo guardan para especular. Le voy a decir una que usted conoce, que todos conocemos hasta en Argentina. TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego guarda Bitcoin personalmente y guarda Bitcoin a nombre de TV Azteca. Y no lo va a cambiar y no lo va a convertir a pesar de que sube y que baje. Él está convencido de que eso va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Pero ese riesgo no lo puede correr una donataria autorizada, porque lo que le dieron en 100,000 se le hace 5,000 en cuestión de un día. Entonces, como lo recibe, lo mete al exchange y lo transforma. Paga todas las comisiones que tenga que pagar, pero lo transforma en dólares. Y ya, una Y moneda. ahí sí es donde tenemos que pagar la comisión por el Le servicio. vamos a pagar la comisión por el servicio al exchange, lo asentamos en nuestro asiento contable. Oye, tuve que convertir este intangible en dinero fiat, me costó tanto, pero salvé el valor de lo que me dieron. Si me vendieran una pintura de un pintor que hoy tiene buena fama, pero que yo ya sé, solo yo sé, que le puso los cuernos a su mujer y que cuando esa noticia salga, esta pintura que me dieron, que ahorita vale $1,000,000, va a valer 100,000 pesos o 10,000 pesos cuando se haga pública la noticia, lo que hago es que agarro esa pintura y la vendo antes de que la noticia es lo mismito con Bitcoin. Como Sí. no compramos cuando inició, ¿verdad? Eso es lo que decimos Eso todos, es lo que cuando valía que- 5 pesos o 50 o Sí, 500, ¿no? que a nosotros nos tocó y no confiamos. No, pues no sabíamos, la verdad es que pasan, o sea, no es algo difícil de entender, pero es como todo, es una No, tecnología pero nueva. sí, al principio se estuvo moviendo entre que sí, que no, que arrancaban. Muy bien, muchas gracias. Nada que Pero agradecer. ahorita fíjense qué interesante, gracias María por tu intervención, porque de esta sesión ya nos llevamos una idea también clara. Si a alguien llegara a ofrecernos una donación Bitcoin, ya le podemos decir que sí. Fíjense el consejo de un experto como Roberto, conviértalo a pesos y a dólares y ya puedes comunicar que fuiste capaz de recibir. ¿Cuál es, creo yo, el peor escenario? Porque a mí ya me pasó como especialista en otra materia, ahorita les pongo el ejemplo, el decir que no, porque nos da miedo. No, 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 no. De repente un donante, oye, me encantó tu causa, tú que estás ahí en Los Cabos, me encantó tu causa.
me encanta el trabajo de autismo que haces con los niños, la esperanza que le das a las familias. Te voy a donar Bitcoin. Nuestra peor respuesta es no, como si fuera algo ilegal, algo inseguro, algo que nos fuéramos a meter en un problema. Entonces el donante dice, uy, qué pena. Pues ya, ustedes y yo sabemos, esto es un tema de confianza. Si decimos que no, en ese momento se nos fue. Y ese señor, señora, va a donárselo a alguien más, ¿eh? Entonces, pero qué interesante que de esta sesión ya nos podemos llevar un sí, sí lo recibo, sí lo recibo. Y luego ya vemos cómo lo intercambiamos, pero sí lo recibo y le voy a dar, y ya sea, voy a generar, probablemente ese donante no nos pida un recibo de donativo como tal, pero sabemos que vamos a hacer un recibo de donación al público en general y vamos a poner, me donaron X números de Bitcoin. Valor a lo que lo terminé convirtiendo y en nuestro papel de trabajo fiscal contable va a ser, lo terminé convirtiendo en $14,500 americanos. Lo deposité en mi cuenta y ahí lo tengo. Y ya, lo reporto como una donación de $14,500, que alguien me donó X número de Bitcoin. Es interesante que de esta sesión nos llevemos esas conclusiones. Y Roberto, muy agradecidos porque es a lo que nos debemos aquí, los que estamos estudiando, ¿no? Los que estamos aquí en esta sesión, ya sea porque estamos ahora en el diplomado, porque estuvimos el año pasado, o porque algunos de ustedes también tuvimos la oportunidad de invitarles a escuchar esta sesión, ya nos llevamos un conocimiento diferente, nuevo y certero. Es legal, es posible y prácticamente hay que saber decir que sí y cómo. Yo creo que eso es muy interesante, muy agradecidos, Roberto. No sé, ¿tú algún otro comentario que nos quisieras compartir? Una pregunta de Mariana en el chat, si Bitso te factura. Sí, Bitso te factura como cualquier empresa mexicana que cobra un servicio, en este caso las comisiones, como lo hacen los bancos, efectivamente. O sea, se crea Natalia, un FDI y demás, una empresa mexicana y cumple con todas las regulaciones, efectivamente. Ojo, por la compra con Bitcoin no. Recuerden, hay que entender qué es Bitso. Bitso es la casa de cambio y el banco, por decirlo de algún modo, el banco digital que te guarda tus criptoactivos. Cuando tú los conviertes, Bitso cobra una comisión. Esa comisión te la factura, pero tú a quien le compres el servicio o el producto es el que te tiene que facturar al final. Si tú con tus dólares, Bitcoin que convertiste a dólares, compraste algo, la factura de lo que compraste o de lo que pagaste o del servicio de lo que sea, es quien te factura a ti. ¿Qué es lo que Bitso te factura? La comisión que te cobró por ayudarte a convertir tus Bitcoin en dólares, por poner un ejemplo, o en pesos. Interesante que además que Bitso me gusta mucho porque es muy fácil, o sea, Bitso le cargas pesos para comprar criptoactivos o todos tus criptoactivos los conviertes a pesos y los bajas directo a través de clave interbancaria y sin comisión. Te cobra por convertir los criptoactivos, pero no por usarlo como intercambiador, ni para subir dinero ni para bajar dinero. por ahí Natalia tenía su mano levantada. Hola, muchas gracias Hola. por la invitación, qué interesante. Se Mucho trabó. Natalia, te congelaste. gusto, Roberto. ¿Qué? Si quieres, quita tu cámara porque no te escuchamos. Es que está lloviendo en Ciudad de México, ¿no? Sí, se nos fue, pero si no, ahorita a ver, le escribimos para ver si la recuperamos. ¿Está lloviendo? Por ahí alguien decía en el chat que estaba muy fuerte la lluvia por allá. Un poco, algo para asustarnos la lluvia, pero ya empezó a llover. Qué Entonces, rico, qué envidia. No, la perdimos, ¿verdad? sigue por acá, pero no logramos escucharla. Tal vez si nos escribes en el chat, Nat, a ver, Ok. ahí ya te escuchamos. Ok, perfecto. Ya, es que cambié la señal. ¿Ya me escuchan bien? Ya. Ya. Mil perdones. ¿Qué pasa? A lo mejor ya lo comentaste, pero no lo caché bien. Roberto, muchas gracias por la sesión y qué interesante. Cuando bajamos no a dólares, USD, sí,
sino más bien pasamos de criptomonedas a pesos, pero lo bajamos al sistema financiero mexicano, Correcto. a la cuenta normal de Banorte o de BBV. ¿Cómo se tiene que reportar fiscalmente ese ingreso? Suponiendo que me donaron a mí un Bitcoin hace un mes y ahorita que está la alza, pues lo quiero vender y quiero sacar un poco de mi utilidad. Es muy buena pregunta, Natalia, y para todos. La pregunta surge de la confusión en cómo funciona el sistema fiscal mexicano. Creemos que el SAT nos fiscaliza cuando el dinero llegó a la cuenta, y no es cierto. Yo como abogado, los médicos como médicos y las donatarias autorizadas, las que son honradas, cada peso que yo recibo en efectivo de una consulta nunca va a tocar mi cuenta de banco. Sin embargo, yo se lo tengo que reportar al SAT como ingreso. Ya el SAT sabe que yo lo ingresé como ingreso, aunque nunca toque mi cuenta de banco. Lo mismo sucede con el Bitcoin. El SAT sabe que lo ingresaste como ingreso cuando lo recibiste, aunque nunca lo conviertas. Si después lo conviertes a pesos y lo bajas a tu cuenta de banco, no le tienes que decir nada más al SAT. Si acaso todo lo contrario, le vas a reportar que lo recibiste en $90,000, que hubo una paridad cambiaria con ganancia por $10,000 más porque lo vendiste en 100,000. Entonces vas a reportar una ganancia adicional por tipo de cambio, por tipo de venta, no es tipo de cambio, no es moneda, porque recibiste una pintura que valía 90,000 y la vendiste en 100,000. Pero no tiene un sistema, o sea, ¿cómo se reporta? ¿Como una utilidad? Claro, como un activo que se apreció y que luego vendí. Primero contabilizo en el asiento contable, en la parte que toque, hago constar la apreciación y luego su liquidación. Cuando hablo de liquidación es hacerlo líquido, cuando lo vendí. Y ese dinero entra como concepto, pero ya está en la contabilidad. Cuando entra a la cuenta, mucho tiempo antes, ya está en la contabilidad. Ya nada más va a entrar en mis cuentas de flujo de efectivo, ya no va a estar en mis activos intangibles, ¿no? Eso es lo que cambia contablemente hablando. Ok. ¿Sí? Ok. Ahora, esa diferencia sí la puedo tomar como utilidad y el donativo es un donativo. O sea, solamente el donativo se paga. Es donativo, acá hay una utilidad, correcto, y esa utilidad va a tener su tratamiento fiscal específico y voy a tener que pagar ISR por esa utilidad que no es un donativo. O si lo hice como apreciación del donativo en especie, eso ya, ahí sí ya no entro porque depende de qué tan agresivo es el contador o qué tan ortodoxo o qué tan agresivo o qué tan clásico sea. Hay contadores que yo sé que dicen, no, se apreció y vendí, pero sigue siendo parte de la donación porque hay una regla por ahí que nos lo permite. Hay otros que se curan en salud y dicen, lo recibí en 90, lo vendí en 100, 10 hay ganancia y pago el ISR que tengo que pagar. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Nada que agradecer. Gracias a ustedes por el tiempo. Yo me tengo que ir porque tengo una clase a las 6 de radicalmente otro tema, ¿no? De litigio estratégico en materia familiar, pero Qué maravilla, Roberto. Placer. Todos nos vamos, todos muy agradecidos. Estamos bueno, en particular muy contentos por esta sesión. Gracias a Coeo, Cambio Sistémico, y pues nos vemos el jueves ya para continuar con otros temas. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y la atención. Yo, si no lo olvidamos, José Ernesto y yo, en cuanto termine mi siguiente clase, le hago llegar presentación y le hago llegar este material. Es un PDF extensísimo, pero si lo leen en paralelo con la presentación, van a ver que estaban coordinados. Incluso lo van a ver pintado de colores porque pues es de algún modo el guión de estudio, ¿no? Lo preparé para. Entonces, ojalá que les sirva para quien quiera profundizar. Y de ahí algunas ahí trae fuentes el material y pueden ya ir a ir más allá de lo que yo les di. Perfecto. Gracias, Roberto. Maestro. A tu siguiente clase, un vasito de agua y a seguirle. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Gracias. 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 Luego nos vemos. Gracias.